Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Interrupciones en la producción, distribución y comercio son algunos de los desafíos que enfrenta el sector productivo en el marco del paro nacional. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en contacto en este momento con la abogada Gabriela Oquillas, exdirigente gremial y consultora empresarial, para hablar sobre los efectos del paro en el sector empresarial. Hay el sector productivo que está también sufriendo el embate de estos 4 días de paralización, movilizaciones, cierres de carreteras. Pero ¿cuáles son los números? Gabriela, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Fausto, muy buenas noches, un gusto estar contigo, con todos los que nos ven y nos escuchan, pues una muy buena noche. Hay números que comienzan ya a preocupar. Con estos días de paralización, las carreteras en algunos casos cerradas, esto se presta también para la especulación en los mercados. Por ejemplo, en Quito hemos sentido también parte de estos efectos. No obstante, pueden ser de largo plazo. Sí, efectivamente, debemos tener en cuenta qué es lo que pasa cuando el país se paraliza, cuando hay vías cerradas, cuando tenemos temor de transitar. Lo que pasa es que la llegada de los productos a su destino, al lugar donde se pueden comercializar, se vuelve más compleja. Y digo más compleja porque el comercio no para, porque la industria tiene que seguirse moviendo, porque los que quieren trabajar siguen siendo más. Y en ese sentido, los empresarios hacen todo lo posible para llegar a los mercados, para llegar a poder brindar sus productos, pero lógicamente todo esto tiene complicaciones y esas complicaciones los encarecen. Y los grandes perdedores, la ciudadanía. Los grandes perdedores de la ciudadanía y un sector productivo que quedará seguramente con secuelas de lo que está ocurriendo. Ya vivimos en 2019, en 2022, las paralizaciones sin duda mucho más fuertes, intensas, producto de lo que ocurrió, las demandas de ese momento. Pero este momento, ¿cuál será un punto medio en el cual inclusive el sector productivo pueda intermediar quizá? Porque hay afectaciones de lado a lado. Bueno, yo creo que los pronunciamientos que ha hecho el sector productivo ya formal desde el lado de los gremios ha sido bastante ecuánime, ha sido un llamado a la estabilidad, un llamado a entender que la medida era necesaria. Cuando vemos los números que nos proyecta el gobierno nacional, que son números claros a los que todos podemos tener acceso, y entendemos que coincidentemente en determinados sectores o en determinadas provincias donde lamentablemente puede haber un uso indebido del combustible, era donde más consumo se presentaba. Debemos entender que como se estaba practicando el subsidio, como se estaba dando la ayuda gubernamental, no era de manera correcta. Y que debemos buscar, sí, alguna forma de focalizar para aquellos sectores más débiles, para que la transportación pública no se vea afectada. Creo que el gobierno ha tenido buenas estrategias con este esquema de compensaciones que lo ha dicho claramente son temporales. Pero el llamado es a entender que teníamos un subsidio que realmente no estaba dando los beneficios, no estaba haciendo llegar los beneficios a quienes debía, y hoy la realidad es que el país puede ganar muchísimo de evitar esa fuga de dinero que se daba a través del subsidio del combustible. ¿Cómo se ha logrado contabilizar o cuáles son las estimaciones de las pérdidas diarias en este sector? Bueno, debemos tener en cuenta que hoy el paro no es el que vivimos en el 2022, no es el que vivimos en el 2019, donde las cifras eran desgarradoras. Yo recuerdo en el 2022 que tenía la oportunidad de estar al frente del Comité Empresarial Ecuatoriano, hablábamos de más de $1.000 millones en pérdidas. Solamente por el paro de los días que pasaron en el mes de junio. Hoy no es esta magnitud. No vemos la destrucción que lamentablemente vivimos en ese tiempo, pero encontramos células o pequeños inconvenientes en determinadas carreteras, no tan pequeños en el norte del país. Carchi, Imbabura, registran unos impactos bastante importantes, pero yo creo que la cuantificación sigue siendo un poco compleja de determinar en términos puntuales. Lo que vamos a ver es una serie de sectores. Por ejemplo, yo escuchaba el sector de la leche y los productores de la leche
abocados a botar el producto porque simplemente no podían salir de las fincas, no podía entregarse. Ahí tenemos un costo no solamente económico, sino un costo social, un producto tan necesario que podría ayudar tanto a las comunidades cuando vivimos una desnutrición crónica infantil alta, aún a pesar de los esfuerzos que han hecho los distintos gobiernos. Entonces nos deja una deuda moral y una deuda social que debe llevar a cualquiera que piense en paralizar el país a reflexionar. ¿Cuán importante es el hecho de que para esta ocasión no se hayan sumado ciertos sectores que en su momento, el 2019, 2022, sí se sumaron? Esto provocó un caos mayor, sin duda. Por ejemplo, el sector del transporte, que ya ha acordado con la entrega de estas compensaciones. Hay otros sectores de trabajadores, sindicalistas, que no están plegando a la medida. Y esto, sin duda, puede ser importante tomando en cuenta que el número o el sector con el cual se debería negociar, dialogar, llegar a un acuerdo es un tanto menor, y incluso también la paralización de los transportistas habría sido mucho más grave. ¿Y cuán importante es que no se hayan sumado ciertos grupos? Bueno, yo aplaudo a todos los sectores que no se han plegado al paro, porque la forma en que nuestro país tiene que salir adelante es dialogando, es conversando, con conversaciones de alto nivel, no quemando retenes policiales, ni bloqueando carreteras, ni quemando vehículos de personas que están tan afectadas como cualquiera de los manifestantes, que tiene su derecho lícito a pronunciarse, pero no a caotizar el país. Entonces, yo creo que el hecho de que determinados sectores, el transporte, no se haya sumado, que hayan diferentes voces que llamen a la calma y a la unidad y a reflexionar sobre qué es lo que estamos peleando, porque a veces parecería que el paro es una respuesta a una voluntad de hacer oposición. Cuando tenemos una medida que no nos gusta o que no nos satisface o que no creemos propia, lo que debemos es exponer en ideas qué es lo que está mal y cómo debe mejorarse. Pero lamentablemente en estos días que han pasado he escuchado a varios dirigentes indígenas que están vinculados o que están promoviendo la paralización, y hasta ahora ninguno tiene una propuesta concreta de cómo podría evitarse la fuga de capitales que se da o se ha dado tradicionalmente o a lo largo de los años a través de la compensación al subsidio a los combustibles. ¿De qué manera podemos generar este cambio o esta compensación? Entonces, no puede ser que la voz de paralizar sea una voz de caotizar por sí mismo. El momento en que llegamos a ese punto, realmente la protesta social pierde su sentido y pierde su espíritu, y por eso yo creo que varios sectores no se han sumado. Parece que tampoco hay cierta apertura al diálogo por parte del sector político, mientras evidentemente no hay propuestas en concreto por parte de quienes están plegando a las medidas, a la manifestación, al paro nacional. En este sentido, no vemos tampoco una convergencia, un punto de encuentro entre las dos posiciones. Bueno, mi llamado siempre será el diálogo, de todas las partes, porque no hay conversación unilateral. Las conversaciones, para conversar se necesitan dos. Y el llamado que tradicionalmente se le ha hecho a este y a todos los gobiernos es: sentémonos en la mesa. Pero también me pongo en los zapatos del gobierno nacional, y es muy difícil dialogar cuando la medida del diálogo es quemando instalaciones o con morteros o tratando de afectar la integridad física de quienes están para proteger nuestra seguridad y están dando también su vida y su tiempo por el Estado. Entonces, el llamado es a ambas partes. Creo que sí, siempre será importante que el gobierno muestre esta flexibilidad, sentarse y conversar. Pero la primera parte de conversar es saber que tu interlocutor va a plantear algo más que una negativa. Entonces, mi invitación también a los sectores que hoy protestan y a los sectores que creen efectivamente que la medida no es la correcta es a plantear alternativas. Lo inteligente, lo noble, lo constructivo es plantear alternativas. Si no creemos que esta es la forma, ¿cuál debería ser? Pero debe ser una forma lógica y posible.
Ahora, debe ser una forma lógica, una forma ejecutable ya en el tiempo. No obstante, también es importante conocer cuáles son los planteamientos. Si bien hemos escuchado algunos planteamientos razonables, lógicos, evidentes por parte de los manifestantes, ¿qué tan difícil es dividir a quienes están legítimamente reclamando derechos, legítimamente reclamando reivindicaciones, de quienes están ilegítimamente manifestándose de forma violenta? Porque también se ha prestado este tipo de movilizaciones para permear a ciertos grupos que simplemente buscan el caos. No, efectivamente, eso es lamentable y ese es un problema nacional en todos los aspectos, no solamente al momento de la paralización. En el momento de la paralización lo vemos o lo sentimos, pero los malos elementos de la sociedad se presentan y lamentablemente su estela negativa cubre los buenos intereses o las buenas acciones o las nobles acciones que un grupo pueda presentar. Entonces, sí, mi llamado o ahí mi propuesta es, si es que hay grupos organizados que de manera pacífica y de manera constructiva tienen un planteamiento, entonces tienen que identificar a quienes de una u otra forma siguen esta tendencia, para que aquellos malos elementos que se infiltran y que quieren dinamitar una protesta pacífica y llevarla al caos o a la inestabilidad o a la destrucción, queden realmente rezagados e identificados. Entonces es importante, por supuesto, tener una identificación clara, y no debe haber tampoco una sanción o una malinterpretación de quienes pacíficamente están expresando su voluntad de señalar que algo no les es conveniente o no están de acuerdo. La protesta siempre debe ser respetada y la libertad de expresión, por supuesto, es un derecho constitucional. Mermar y evitar en lo posible los efectos que ya vemos y sentimos el resto de los ciudadanos. Gabriela, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, un honor estar con ustedes y muy buena noche a todos los radioescuchas. Una buena noche. La abogada Gabriela Uquillas, ex dirigente gremial y consultora empresarial, hablando sobre los efectos del paro nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.